Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal de reparaciones. El día de hoy vamos a reparar un ventilador marca Avio. Este ventilador lo que tiene que lo encendemos, está conectado y le cuesta trabajo. Por decir, ahí vemos que está empezando a girar. Le cuesta trabajo, empieza a girar, después se para. A esos se le tiene que dar mantenimiento. A todos los ventiladores se les da mantenimiento, ya que la grasa o el aceite que traen se gasta y empiezan a atorarse, ¿ok? Esta es una falla muy común y muy fácil de reparar. Esto lo pueden hacer ustedes mismos en su domicilio. Vamos a desconectar el artículo. Voy a tratar de desarmarlo un poco rápido para que no sea tan tardado el video. Anteriormente ya hemos subido videos de cómo reparar ventiladores. Y con la misma falla, solo que de distinta marca. Lo estamos subiendo para que ustedes puedan ver que no es necesaria que sea una marca en especial. Aquí en la parte de atrás tiene un tornillo, se lo está retirando. Ok, ahorita lo vamos a sacar. Y aquí en la parte de aquí arriba donde va la perilla del oscilador. No todos los modelos tienen tornillo aquí arriba. Una vez que retiremos simplemente esa presión y ahí ya cayó el tornillo de la tapa. Aquí ya tenemos la tapa. Como pueden ver, aquí tenemos el tornillo. Y si se dan cuenta, lo que es el motor, aunque yo lo trate de girar, está muy duro, está rígido. Entonces este es el problema, que el motor está rígido, está duro. Ok, le voy a poner el aspa. Ahí ya tiene el aspa, como pueden ver. Yo lo estoy girando y vean qué rápido frena. Ok, eso nos indica que el motor está duro. Muy bien amigos, como hemos visto en otros videos, hay que abrir lo que es el motor. Vamos a retirar los 4 tornillitos que lleva para poder zafar el motor. Les repito, yo estoy tratando de hacerlo un poco rápido para que no sea muy tardado el video, pero ustedes pueden hacerlo con calma. Tenemos que retirar los 4 tornillos y el tornillo que lleva en el bracito de metal que se conecta a la pieza del oscilador. Aquí como pueden ver ya está libre. Nos falta un tornillo del motor. Ok, así como está, ya tenemos abierto lo que es el motor. Hay que separarlo. Como podemos ver, el cable tiene unas cintillas. Algunos traen un tornillo, en este modelo trae una cintilla o un cincho, como gusten llamarle. Entonces hay que liberarlo para que tengamos movimiento. Por lo mismo de que está duro, es que no suelta lo que es el motor. Debería de salir fácil. Ok, vamos a retirar el tornillo del cuadrito del capacitor. Ok, y vamos a retirar solo la tapa de atrás. Como pueden ver, está totalmente seco y es lo que nos estaba atorando lo que es el aspa. Igual en la parte del frente está duro. Quitamos el embobinado y aquí como pueden ver está totalmente duro. Muy bien, para retirarlo le vamos a echar WD-40, afloja todo. Esto no, aunque suavice con el afloja todo, no lo podemos dejar así, ya que si lo dejamos así, el afloja todo o aceite que le pongamos se evapora y vamos a volver a tener la misma falla. Ok, vemos que ya está suave, pero si lo dejamos así volvemos a hacer lo mismo. Como pueden ver, la flecha a los dos lados están totalmente negros. Eso nos indica que está sucio, ya está oxidado, ya la grasa ya está quemada
y por eso es que se amarra el motor. Vamos a limpiarlo. Y en los dos lados se va a dar una pequeña lijada. No es necesario que quede cromado el metal. Simplemente de que no se sienta poroso, que se sienta limpio, seco. Y evitar que tenga residuos de grasa ya seca, ya que si los dejamos va a volver a atorarse. Solo darle una pequeña lijada de los dos lados. Acuérdense que reparar estos ventiladores es algo muy sencillo. Ustedes mismos lo pueden hacer, solo van a utilizar un poquito de grasa, poca herramienta. No es nada riesgoso, simplemente desconecten siempre el artículo que estén reparando. Como pueden ver, ahí ya tiene una pequeña lijada. Y es parte de los dos lados. Ok, no es necesario que se esmeren para lijarlo, no tiene que quedar totalmente cromado. Enseguida van a ver la diferencia. Solo es un poco de limpieza para que no vuelva a estar igual. Una vez que ya esté limpio lo que es la flecha de los dos costados, le vamos a poner grasa. De las dos partes. Igual vamos a poner grasa en lo que son las tapas, en los bujes, que es donde entran, aquí en el centro. Ahí como pueden ver ya tiene grasa. Y ahora la diferencia de cómo quedó de suave. También en lo que es el buje de la tapa, la parte de atrás, lo vamos a engrasar. Vamos a dejarlo pendiente, vamos a acomodar lo que es el embobinado. Prácticamente cada pieza tiene su posición, no hay forma de equivocarnos si nos dejamos guiar por la lógica. Ahí ya cerramos lo que es la tapa. Hay que ponerle dos tornillos. Mientras que no tengamos apretados los tornillos, el motor no va a estar totalmente centrado. Entonces tenemos que ponerle mínimo dos tornillos en diagonal para poder revisar que el equipo ya esté funcionando bien. Muy bien, ahí ya tenemos dos tornillos apretados. Ojo con esto, el motor aún se siente un poco duro, no gira con tanta facilidad. Entonces hay que darle unos pequeños golpecitos, ya que esto sirve para que se centre. Con el desarmador simplemente le damos unos golpecitos para que la flecha se centre y los bujes queden a la par con la flecha. Ok, ya que lo tenemos suave, entonces sí podemos conectar el ventilador para revisar antes de terminar de cerrarlo y encenderlo. Como podemos ver, aquí el ventilador ya trabaja. Ok, la flecha ya enseguida se siente mucho más suave. Lo que vamos a hacer ya sería cuestión de terminar de armarlo. Así como hay que volver a desconectar el ventilador, acuérdense que mientras estén trabajando siempre tienen que tener desconectado el artículo para que no vayan a ocasionar algún accidente.
El motor tiene que llevar sus 4 tornillos, ya que si los dejamos solo con 2 tornillos, podemos desequilibrarlo. Tiene que estar parejo. Ya que tiene sus 4 tornillos, asegúrense que todos estén bien apretados. Vamos a poner lo que son el aspa para probarla. Al principio del video girábamos el aspa y paraba enseguida. Como pueden ver ahorita el aspa ya gira más tiempo. Y ahora lo volvemos a encender. Y el equipo trabaja perfectamente de nuevo. Ok amigos, bueno, espero que les haya gustado este video, que les sirva y que les sea útil. Así le pueden dar mantenimiento a cualquiera de sus ventiladores. Si les gustó el video, denle like. También suscríbanse a este canal. Vamos a seguir subiendo más videos de reparaciones de varios artículos. Gracias.